Señores, a partir de este momento vamos a conversar con la embajadora británica aquí en Uruguay, Faye O'Connor, protagonista del reciente viaje del presidente Lacalle Pou al Reino Unido, que ha tenido además responsabilidades diplomáticas en diversas partes del mundo, que ha obtenido premios de la reina, de eso vamos seguramente a preguntarle, y que es muy grato recibirla. Buenas noches, embajadora. Buenas noches, un placer estar aquí, gracias por tenerme. Bienvenida. Embajadora, antes de meternos en lo que fue la misión oficial de Uruguay con el presidente a la cabeza, quería preguntarle sintéticamente de qué forma tuvo que repensar el Reino Unido su inserción comercial internacional tras el Brexit. Pues es exactamente el punto, ¿no? No solamente inserción comercial, pero también nuestros aliados políticos. Realmente es una parte muy grande de nuestra política exterior ahora, con la salida de la Unión Europea, como buscar y reforzar nuestras relaciones con países con los cuales tenemos mucho en común. Puede ser políticamente, puede ser comercialmente. Y obviamente con nuestra historia larga con Uruguay, pero también nuestras visiones hacia el futuro, Uruguay es absolutamente en el centro de esta categoría y he puesto que tuvimos esta visita realmente. ¿Qué sectores o qué áreas se pueden potenciar a nivel de comercialización con nuestro país? Sí, pues usualmente como embajadora lo tienes que trabajar para ver cuáles son las oportunidades. Una de las cosas que me atrae a Uruguay es que hay tantas oportunidades que realmente tienes que enfocarse en cómo lo puedes avanzar lo más rápidamente. Pues yo diría 3 o 4 áreas que me parece lo más como interesante. Uno es crecimiento verde. Obviamente nosotros, los dos países, son muy alineados en sus visiones hacia cómo tenemos que enfrentar cambio climático y segunda transición energética. Entonces lo veo mucha perspectiva. De hecho, el ministro Omar Paganini tuvo un taller sobre hidrógeno de verde con mucho interés por parte de empresas británicas. La ministra Azucena Abeleche también hizo un discurso y habló con muchos invertidores institucionales sobre financiamiento verde y cómo podemos manejar los flujos de financiamiento privado hacia los objetivos de sustentabilidad. Entonces, para mí es el primer aspecto. Segundo es ciencias de la vida. Tenemos mucho interés aquí de empresas británicas farmacéuticas o multinacionales farmacéuticas que ya están usando Uruguay como un hub hacia el resto, un puerto hacia el resto de Mercosur, que es algo que yo quiero fomentar como un embajador. Yo creo que Uruguay tiene muchas ventajas en eso, pero también pues tenemos mucho otro interés en como genómicas, equipo médico. Y el tercer área yo diría es agrotecnología. También tiene mucho que ver con crecimiento verde, pero obviamente Uruguay es un país de agricultura, está produciendo muchas alimentaciones, puede hacer un papel aún más importante en el futuro relacionado con la seguridad de suministro de alimentación, especialmente en el contexto del conflicto en Europa ahora. Y nosotros tenemos mucha tecnología que ayuda mucho con la producción, eficiencia, minimizar el impacto de medio ambiente, minimizar el uso de agua, y en eso yo veo también un match muy bueno. El último área que quiero mencionar, que es muy novedoso, pero me parece muy interesante, es como en servicios relacionados con la computación, que también aquí lo podemos encontrar, políticas y visiones muy alineadas entre nuestros dos países, y espero ojalá que podamos colaborar aún más en eso para brindar más servicios a terceros países. Yo pienso, a ver, tenemos un gigante como Argentina de vecino, digamos. Sí. El Reino Unido históricamente ha tenido nexos comerciales muy grandes con el Río de la Plata. Bueno, Sí. es parte de la historia. Pero uno dice, bueno, ¿qué ventajas comparativas presenta Uruguay con respecto a Argentina, que digamos, presenta digamos, las mismas potencialidades, por ejemplo, a la hora de producir alimentos? ¿Por qué empresas farmacéuticas o también de inversión en tecnología vinculada a la agricultura o la ganadería apostarían por Uruguay y no, por ejemplo, por nuestros vecinos? Pues yo puedo decir, en relación con muchos de sus vecinos, no solamente con Argentina, tiene que ver con el funcionamiento de la democracia y el sistema aquí, ¿no? La fuerza de sus instituciones, la estabilidad que ustedes tienen, su visión para como mercado libre, apertura económicamente, pues todo eso realmente se diferencia mucho Uruguay a todos sus vecinos ahora. De hecho, también, pues nuestro interés es aún más fuerte en ustedes, porque podemos
podemos ver en un mundo cuando hay más y más incertidumbre, Uruguay no lo tiene, ¿no? A pesar de cualquier país, cualquier partido político que ustedes tienen, realmente ustedes tienen como estabilidad y esta visión que a pesar de cambios políticos sigue siendo muy estable, instituciones muy fuertes, como Estado de Derecho, que es muy importante, obviamente, para negocios internacionales. Ustedes tienen todo eso y no cambia. ¿Qué pasa con la formación educativa a nivel, qué evaluación hace de la educación en nuestro país? Sí, pues también, pues nosotros pensamos que obviamente todo es relativo, ¿no? Pero también en relación con muchos de los vecinos, ustedes tienen un nivel de educación muy alta. De hecho, es algo que admiro sobre este país y respecto, es el acceso a educación como el acceso a servicios de salud, que absolutamente no es un dado en casi cada país del mundo. Pero obviamente queremos colaborar con eso. Al mismo tiempo de la visita del presidente, no fue parte de su delegación, pero tuvimos una delegación también de algunos actores relacionados con la educación en Uruguay, y eso también es un parte muy importante para nosotros, es ver cómo podemos apoyarles a ustedes en fortalecer aún más su sistema educativo. Y obviamente tenemos instituciones como el British School, pero también como el Anglo y el Dickens, que también hace su papel en intentar asegurar de que hay acceso también a clases de calidad de inglés, que obviamente es un parte muy importante de futuras oportunidades para cualquier, como ciudadano, cualquier joven hoy en día. ¿Cómo contribuir también, perdón, Sí. a las oportunidades para las mujeres, que usted también ha acompañado desde mentorías, pero cómo potenciar desde ese lado? Sí, pues lo veo eso como un aspecto muy importante, muy cerca de mi corazón, ¿no? Pero también ustedes están muy alineados en nuestra visión, que es muy importante, no solamente la igualdad de género, pero yo diría como el empoderamiento de las mujeres, que un país no puede crecer económicamente si mitad de su mano de obra no tiene las herramientas para irse a trabajar y realmente ser económicamente productivo. Nosotros también estamos muy alineados en eso y como cuento conmigo, yo siempre digo, para hacer lo que puedo, en intentar brindar mentoreo o oportunidades también para las mujeres y desde la educación, ¿no? Desde ser niñas. Usted fue condecorada por la reina Isabel por sus trabajos a propósito del cambio climático. Es cierto. Y mencionaba recién el cambio climático. Sí. ¿Esto no aparecía hace algún tiempo como un elemento importante en el escenario político, es decir, en la escena política? Sí. Es decir, había otros elementos que se manejaban a propósito de las intenciones de manejar o de conducir, mejor dicho, un país. Sí. ¿Por qué se ha convertido el cambio climático, más allá de lo obvio, ¿no? De lo que vemos, de lo diferente que están las estaciones, de los cambios poco previstos, etcétera, etcétera? ¿Por qué el cambio climático se ha vuelto en el mundo en una corriente cada vez más fuerte? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que para mucho tiempo nosotros, pues muchos de nosotros en ámbitos políticos, realmente pensábamos sobre cambio climático, sobre algo relacionado con osos polares, árboles, Sí. biodiversidad. Y obviamente eso es importante, pero hoy en día hay más y más reconocimiento que el cambio climático tiene que ver con el funcionamiento en el corazón de nuestras economías. Y eso obviamente es mucho más interesante, pero mucho más importante también para cualquier actor político, porque eso tiene que ver con cómo funcionan nuestros sistemas, cómo funcionan nuestras sociedades, las posibilidades de empleo, de seguridad para nuestros ciudadanos. Eso es mucho más allá de cómo están los árboles o los osos, ¿no? Polares. Y yo creo que también más y más países como Uruguay, como mi país también, están viendo las oportunidades en eso, no solamente los riesgos. Y yo creo que podemos tener un poco de crédito por eso, porque en 2006 fue el primer informe por parte de Lord Stern que habla sobre la economía de cambio climático, que realmente intentaba cambiar la conversación Sí. sobre los costos relacionados con los riesgos o los impactos y dejar de hablar sobre el costo de actuarse, que fue realmente la conversación en este momento, y hablar sobre el coste de no actuarse. Claro. No solamente en riesgos, pero también en falta de oportunidades. Y eso es donde estamos ahora. Yo creo que en nuestros dos países, nosotros vemos muchas posibilidades para generar empleo y nuevos productos en este nuevo mundo. Claro. Le voy a cambiar de tema
pero me parece muy importante hablarlo con usted. Usted estuvo en Rusia en actividad diplomática. Estamos viviendo en el mundo un momento muy especial. Ayer se anunciaba, por ejemplo, que el ejército británico estaba preparándose, por si fuera necesario, para intervenir en la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania, es decir, la invasión de Rusia a Ucrania. El Papa habla de una tercera guerra mundial. Biden dice que... el Papa dice que empezó la tercera guerra mundial. Biden dice que es probable una tercera guerra mundial. En el mundo los intelectuales están muy inquietos por esto. ¿Es posible una tercera guerra mundial? Yo espero que no. Pero ahora yo lo veo todavía muy aislado. No, pues yo no voy a decir muy aislado Rusia como país. No. Muy aislado un liderazgo en Rusia que es muy chiquito. Es Putin, algunos de sus aliados y no más. Yo estoy totalmente convencida por saber mucho sobre la población de Rusia, pero también yo estaba en Ucrania durante su primera revolución de naranja en 2004. Entonces yo sé los vínculos entre esos pueblos y sus historias compartidas. Y realmente es difícil a veces decir dónde empieza una familia, el parte ruso, el parte ucranio. Entonces estoy totalmente segura que el pueblo ruso no están atrás de esta guerra, no apoyan esta guerra y tampoco no quieren esta guerra, no benefician de esta guerra, tampoco como los ucranianos. Entonces, yo no creo, yo lo veo muy restringido por parte de la OTAN, como debe ser. Es un aliado de defensa, no de agresión. Y lo veo que todos los diferentes miembros de la OTAN han intentado actuarse con mucho cuidado relacionado con esta agresión, dando suficiente a Ucrania para realmente apoyarles a defenderse su soberanidad, pero sin provocar más agresión, sin como empujar el Estado en una dirección que peor. ¿Qué efecto puede tener esta situación bélica? Se habla de hambruna, se habla de falta de medicamentos, los refugiados que no encuentran lugar, familias que han sido separadas. ¿Eso cómo se soluciona una vez esto terminado? Pues a mí me encantaría tener soluciones perfectas, ¿no? Pero eso es lo que me preocupa más de estas ideas de tercera guerra mundial, ¿no? Son los efectos que vamos a ver para muchos años. Ya estamos en la mitad de la crisis migratoria más grande en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y no hemos terminado. Y la hambruna también, hay muchos productos de agricultura que usualmente vienen desde Ucrania, no solamente a mi país, pero a países que están muy a la orilla de inestabilidad y la hambruna de todos modos, países de África, países en vías de desarrollo muy complicado. Y en este contexto sí, lo veo la situación muy complicada. Pero también yo veo que eso se pone aún más importante en nuestra relación con países como Uruguay, que puede quizás aumentar su producción para apoyar a algunos de esos países en sus situaciones de dificultad. Y si hay algo bueno que lo veo de eso, ojalá que sí, puede ser que eso también se convierte en afectar las decisiones de inversión relacionadas con fuentes de energía renovables, que realmente cambia las calculaciones. Y eso puede ser por el bien de la planeta. Pero, embajadora, pasó un mes de la visita de la misión uruguaya, ¿no? Ya, ¿no? Se hacen sus anuncios siempre protocolares, bueno, se va a tratar de avanzar en materia de seguridad, algunas inversiones, pero bueno, después queda todo el trabajo de hormiga, ¿no? De las partes en un país y otro. Un mes después de este viaje, concretamente podemos decir, o se puede anunciar que se va a dar tal o cual inversión en Uruguay vinculada al Reino Unido, o todavía está todo muy en ciernes. Pues tenemos una lista de como 3 páginas de cosas para seguir después de la visita, que es muy bueno. Y obviamente el anuncio que tuvo lugar durante la visita de lo de GSK, tenemos esperanzas que en los próximos días realmente se van a
hacer esta inversión, ¿no? No solamente anunciarlo. El siguiente paso para nosotros realmente es, había muchas conversaciones entre el equipo de Azucena Leche y diferentes actores financiados con financiamiento verde. Entonces, pues tengo esperanza que algo así va a salir. Y estamos hablando con MIEM sobre, durante esta visita, nos parecía que lo que queremos tener es una conversación aún más a un nivel técnico sobre hidrógeno verde. Entonces, estamos hablando sobre quizás llevar otra delegación, pero de técnicos uruguayos, allá para darles más seguimiento a eso. ¿Hay compatibilidad regulatoria, por ejemplo, entre los países? Sí. No, yo creo que hay muchas oportunidades allá. Obviamente, no todas esas cosas pues pasan inmediatamente, pero sí, yo tengo muchas esperanzas, por ejemplo, que vamos a ver algunos cambios, algunas diferencias en este año. Que en términos de asuntos comerciales no está mal. La empresa farmacéutica sí está prevista la instalación y el desarrollo de las vacunas. Sí, exactamente. Lo de GSK que anunciaron pues solamente en mayo y ya tiene previsto que antes del fin de julio que van a empezar ya con sus instalaciones y el funcionamiento de este nuevo hub regional de las vacunas. Qué bueno, ¿no? El presidente cuando estuvo en Inglaterra, fue entrevistado en el programa Hard Talk de la BBC. Sí. Es una entrevista que generó, digamos, muchos comentarios. Las son más suaves, ¿no? Sí, es un programa que históricamente tiene ese perfil, esa impronta, Sí. ¿no? Hard Talk, Sí. por algo Sí. se llama de esa forma. Sí. Y bueno, el presidente, digamos, cada uno valorará cuál fue su desempeño, pero pasó un par de mensajes claros el presidente. Sí. Uno de ellos fue un mensaje diciendo, en este momento Estados Unidos no está mirando hacia su patio trasero, no mira hacia América Latina, y por eso es que a nosotros nos interesa, por ejemplo, juntarnos con el Reino Unido, obviamente recostarse sobre China. ¿Ustedes ven en este momento más complementariedades, por ejemplo, con América Latina que Estados Unidos está teniendo con América Latina? ¿O no? ¿O ven que históricamente Estados Unidos ha sido, digamos, el que resguarda, digamos, de alguna forma su patio trasero, e Inglaterra se maneja a tientas en ese territorio? Sí, pues nosotros siempre intentamos no competirnos demasiado, especialmente con países con los cuales somos alineados, ¿no? Pero yo diría que pues nuestra política externa siempre ha sido bastante oportunista, ¿no? Eso es decir que como muchos de países como ustedes, no estamos tan interesados en tener como aliados tradicionales y como enemigos tradicionales, ¿no? Nos interesa mucho la política. Por ejemplo, trabajamos muchísimo, por ejemplo, con China, relacionado con cambio climático, porque son parte de la solución importantísima ahora, con toda la producción y exportación, por ejemplo, de paneles solares. Lo necesitamos también, obviamente, cambiar un poco de su desempeño, su crecimiento, pero tenemos que reconocer que nosotros estamos los que estamos comprando todas las cosas que están produciendo, ¿no? Y lo mismo con los estadounidenses. Tenemos muchos puntos en común y obviamente con mucho gusto podemos trabajar con esos. Pero a veces cuando no tenemos puntos en común o podemos encontrar un país con el cual tenemos relaciones más estrechas, pues qué bueno, ¿no? Vamos a aprovecharlo, obviamente. Son la madre patria de Estados Unidos, ¿no? Son la madre. Pues yo lo diría, pero yo no sé si ellos quieren un decirlo. norteamericano no lo aceptaría de repente, pero es así. Sí. A veces cuando queremos enojarles, hablamos sobre los jóvenes de la familia, ¿no? Sí. Que son como teenagers. Sí. Embajadora, le agradezco mucho, todos nosotros agradecemos su presencia aquí esta noche. Ha sido muy lindo conversar con usted. Espero que disfrute el Uruguay, además de que sea un punto de trabajo. Tiene 2 hijos, espero que sus hijos también pasen muy bien, y Sí, su familia. así es. Y seguiremos conversando sobre estas cosas. Siempre hay motivo para conversar, ¿eh? Exactamente, y seguimos trabajando para realmente realizar resultados concretos. Eso es muy importante y estamos muy enfocados en eso. Muchas gracias. Gracias. Y hasta pronto. Cuente con nosotros.